Bendiciones, hermanas, hermanos, el Señor le bendiga a cada uno. Contento de estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, cada uno nos protegemos como podemos, ¿vio? Acá hay una cosita que está molestando. Ahí está. Y bueno, por el frío, digo, ¿vio? Que nos abrigamos como podemos y bueno, y el Señor nos proveyó ya de bastante provisión para que no pasemos tanto frío. Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Y bueno, espero que esta predicación les sea de mucha bendición a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la prédica. ¿Qué le parece? Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. Nos presentamos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y cabeza. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y estamos para predicar a través de Facebook, a través de YouTube, de Instagram, Señor, para que las personas puedan acercarse a ti, puedan alcanzar la sabiduría y el entendimiento de tu palabra por medio de la predicación. Ayúdanos, Señor, respáldanos, o respalda tu palabra, Señor amado, respalda, obrando prodigios, milagros y maravillas, Padre, en el nombre de Jesús. Confirmas tu palabra, Señor, en los corazones y en las vidas de aquellos que la creen y la escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Mi buen hermano, estamos mirando la vida de Abraham y estamos en Génesis, en el capítulo 22. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 22 del libro de Génesis. Y dice así la palabra del Señor en el verso, gloria a Dios, pero que me estoy buscando el versículo. En el capítulo 22, versículo en el 7, un poco más creo yo, pero bueno. Entonces Isaac habló a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Bueno, acá vemos que Dios le había mandado a Abraham y le había mandado al monte Moriah. Dio gloria al nombre del Señor. Y sabemos que el monte Moriah después iba a ser el lugar donde el rey Salomón iba a edificar el templo, ¿no? En el monte Moriah. Y bueno, y ahí hubieron muchos sucesos, pero el primer altar que se edificó allí fue el que Abraham edificó.
es decir, que la fe edificó un altar ahí. Y el hecho de que la fe haya edificado un altar, el primer altar, después del diluvio, porque después del diluvio hubo un nuevo principio. Y bueno, eso es muy significativo de que sea el primer altar, ¿vio? Y acá vemos que el primer altar tuvo un propósito. El primer altar tuvo el propósito de Dios, que Dios tenía que Abraham sacrificara a su hijo como una prueba de su fe, digamos, ¿no? Y vemos todo lo que ocurrió allí. Ya lo hemos hablado en otras predicaciones que ustedes pueden ver en nuestro canal, en YouTube, Pastor Ramón Encina de Última Trompeta. Ustedes pueden ver las predicaciones que vamos llevando al canal y bueno, y darle el like y bueno, y todo eso. Y entonces vemos que el Monte Moriah fue un lugar significativo. Ahora fíjese que habíamos terminado la última predicación que hemos dado, que cuando Abraham le dice a los jóvenes, que en el versículo 5, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Vio? Y bueno, ahí explicamos, ¿no?, sobre la fe de Abraham, que él sabía que iba a volver con el muchacho porque él estaba aferrado a la promesa que Dios le había hecho con Isaac. Entonces por eso le dijo, iremos, adoraremos. Ahora fíjese que también vimos en aquel momento que no puede haber adoración sin sacrificio, ¿no? Y bueno, y hemos visto que el sacrificio que nosotros presentamos cuando vamos a adorar, cuando vamos a alabar al Señor, es nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo lo presentamos en el momento que vamos a orar, separado, circuncidado, separado del mundo, separado de las concupiscencias de la carne, separado de las tentaciones que el mundo o el diablo tiene a través de las cosas que hay en este mundo. Es decir, que nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque antes de la adoración tiene que haber un sacrificio. Es decir, que la adoración, la alabanza, es el sacrificio mismo, ¿no? Nosotros sabemos que el sacrificio que nosotros presentamos cuando hacemos el culto, ¿no? Presentamos el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el sacrificio con el cual Dios se agrada. Alabamos al Señor con ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso Dios no va a recibir otro tipo de sacrificio, pero a la vez nosotros individualmente, ¿no?, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y entonces presentamos un sacrificio vivo. Bueno, hasta ahí llegamos los otros días. Bueno, y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. No, fíjese qué prueba de la fe, ¿no? Qué prueba de la fe. Ahora, fíjese que este sacrificio representa a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, dice que así como llevamos la muerte del Señor, ¿no?, también llevamos la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro cuerpo de carne. Nosotros no tenemos que, digamos, pretender alcanzar una vida perfecta, que sí, que tenemos que pretender, pero esa perfección depende de Dios en nosotros, no, porque lo que es perfecto es Cristo en nosotros.
Pero tenemos una naturaleza humana que muchas veces, o las circunstancias de este mundo, muchas cosas hay que muchas veces no alcanzamos la perfección. Entonces, no vayamos detrás de la perfección, de una vida perfecta, porque siempre hay algo que mancha esa perfección. No vayamos detrás de esa vida perfecta, ¿no? Sino que vayamos detrás de la muerte perfecta. La muerte tiene que ser perfecta. La muerte de nuestro yo, la muerte del hombre viejo, la muerte del cuerpo de pecado, aún la muerte de la carne, ¿no? Esa muerte tiene que ser perfecta. Es decir, nosotros tenemos que creer y declarar que nosotros estamos muertos, ¿no? Para este mundo, para el diablo, para las tentaciones, ¿no? Para todo lo que el mundo nos ofrece. Nosotros estamos muertos, por un lado, pero por el otro lado estamos vivos en Cristo Jesús, ¿no? Como Pablo dice, ¿no? En Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces lo que nosotros tenemos que presentar es la muerte perfecta. ¿De qué manera? ¿No? Declarando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó todo el viejo Adán a la muerte. El alma del hombre viejo, ¿no? El alma no santificada del hombre viejo, la carne del hombre viejo, el cuerpo natural del hombre viejo, todo lo del hombre viejo lo llevó a la cruz. Y lo crucificó, lo sepultó y después descendió al infierno. Y en el infierno se deshizo de eso y resucitó con un nuevo cuerpo que no tenía relación con el pecado, ni tampoco puede tener nunca más relación con el pecado. Entonces, nosotros tenemos que manifestar una muerte perfecta. A veces queremos manifestar una vida perfecta, sin que la muerte sea perfecta. Pero lo que tiene que ser perfecta es la muerte para nosotros, porque una vez que la muerte perfecta se manifiesta en nosotros, entonces la vida perfecta se va a manifestar como cosa natural. Pero muchas veces morimos en por parte, digámoslo así, ¿no? Morimos en cuanto a los malos pensamientos, morimos al pecado, por así decirlo, pero todavía hay en nosotros cosas de la vieja vida que todavía no lo ha alcanzado la muerte. Todavía hay muchas cosas en nosotros que pertenecen a la vieja vida y que se manifiestan a través de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque permitimos la muerte en algunas cosas, pero en otras no. Por ejemplo, el pecado de fornicación, de adulterio, robo, mentira, y todos esos pecados gravosos, nosotros le aplicamos la muerte. Pero a nuestro carisma, a nuestra simpatía humana, a nuestros sentimientos buenos, ¿no? Humanos, eso no le aplicamos la muerte. Le aplicamos la muerte a lo malo, pero a lo bueno no le aplicamos la muerte. Entonces no estamos presentando una muerte perfecta. Y si nosotros no aplicamos una muerte o no presentamos una muerte perfecta, tampoco vamos a manifestar una vida perfecta. Y esto lo tenemos que ir asimilando por medio de los ojos de nuestro entendimiento. Cuando el Espíritu Santo nos hace entender estas cosas y vemos que todavía nuestra muerte no es perfecta, es como a un hermano, ¿no? Hay hermanos que cuando se bautizan el cuerpo, pero la cabeza queda arriba, por ejemplo, o el brazo queda arriba, o una pierna queda arriba, no queda todo bajo el agua. Yo he visto muchas veces esa situación, ¿vio? Y entonces no pasó por la muerte todo su ser, sino parte de su ser. Entonces no puede manifestar una vida perfecta. Nosotros tenemos que manifestar una muerte perfecta, completa. Espíritu, alma y cuerpo
del hombre natural, todo eso fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora hay una nueva creación en nosotros. Para que la vida perfecta, para que nosotros alcancemos la perfección, nosotros alcanzamos la perfección por medio de la muerte, ¿no? Por medio de la muerte, fíjese. Y en cuanto a la manifestación, ¿no? Nosotros no podemos alcanzar la perfección por medio de la vida si la muerte no fue aplicada en el lugar correcto. Por eso, la muerte de Cristo, nuestro sustituto, cuando Cristo murió, Él murió a todo lo que impedía que nosotros pudiéramos manifestar la vida perfecta de Cristo. Nosotros a veces no podemos manifestar una fe perfecta, no podemos manifestar una consagración perfecta, no podemos manifestar una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque la muerte no fue perfecta, no fue completa, por así decirlo. Hay cosas que humanamente nos reservamos. Y bueno, esto no es tan malo, decimos nosotros. Nosotros juzgamos qué es bueno y qué es malo, ¿vio? Y basados en esa consideración, nosotros aplicamos la muerte. Pero Dios llama malo a todo lo que había en Adán. Todo lo que nosotros éramos en Adán era malo. Entonces, la muerte tiene que ser aplicada a todo lo que éramos en Adán. Ahora fíjese vamos a leerlo, en Primera de Corintios creo que es, si no es Primera, no, creo que es Segunda de Corintios, gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo, vamos a leer del 7 porque es hermoso el versículo 7, ¿no? Tenemos, empero, este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que Dios se manifiesta a través de nuestro vaso de barro. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no pereceremos. Llevando siempre, ¿no?, por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, ¿no?, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Vio? Entonces, la muerte es antes y después la vida. Pero lo natural, primero es la vida y después la muerte. En lo espiritual, primero es la muerte y después la vida. Nosotros ya experimentamos la muerte por fe, eso por fe. Por eso la palabra experimentar es un poquitito fuera de lugar. Nosotros creemos, ¿no?, que ya hemos muerto a la primera vida, ¿no? Entonces ahora vamos a experimentar la vida nueva, la resurrección, digamos. Cada día estamos experimentando la resurrección, porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, vemos acá en el capítulo 22 del libro de Génesis, cómo Abraham, él obedeció, ¿vio? La fe obedece, ¿no? Obedeció entregando, estuvo dispuesto a sacrificar, a degollar a su hijo en el altar, ¿no?, por obedecer a Dios. Ahora nosotros tenemos que tener esa misma actitud, tenemos que estar dispuestos a dar muerte a nuestro yo, ¿no?, a todo lo que éramos en Adán. Nosotros tenemos que... ¿El cuchillo cuál es? Es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nosotros damos muerte a todo lo que éramos en Adán en el sentido práctico. ¿Vio?
En Adán robábamos, mentíamos, fornicábamos, adulterábamos, engañábamos, teníamos soberbia, éramos altivos, orgullosos, no perdonadores de las ofensas. Todo eso éramos en Adán. Pero ahora nosotros tomamos el cuchillo, la palabra de Dios, y lo aplicamos a lo que nosotros éramos en Adán, ¿no? Y entonces experimentamos la muerte de lo que nosotros, de la vieja vida, por así decirlo. ¿Para qué? Para que la nueva vida, que es Cristo en nosotros, se manifiesta a través de nuestro cuerpo de carne. Y acá está, esto es maravilloso poder entenderlo, porque a veces no se entiende esto, y cuando esto no se entiende, la Iglesia siempre está tratando con personas, ¿no?, que son de dudosa fe, ¿no? Pero no es porque ellos no sean sinceros, sino es porque ellos no son instruidos en la verdad. Usted tiene que ser verdaderamente de la fe. Usted es hija de Abraham, hijo de Abraham. Nosotros somos ahora hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Tenemos la misma sangre y la misma vida. Por lo tanto, tenemos que manifestar lo mismo. Ahora fíjese, porque en Adán todos manifestamos lo mismo. Ahora en Cristo todos tenemos que manifestar lo mismo. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a su espalda trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Vio? ¿Y qué miró cuando alzó sus ojos? Un carnero. Usted, para ver a Cristo tiene que sacar los ojos de usted. ¿Vio? Porque él tenía los ojos puestos en su hijo, en la carne de su hijo. Él tenía puestos los ojos humanamente allí. Pero cuando decimos que alzó los ojos y miró, es porque podía ver aquello que era invisible, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué vio un cordero o un carnero? Vamos a leerlo bien. Un carnero a su espalda trabado en la zarza, ¿no? Trabado, ahí estaba trabado, no podía zafar. Y así nuestro Señor Jesucristo no podía zafar de su destino, ¿no? De la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Él estaba trabado allí, así como el carnero estaba trabado en la zarza, ¿no? En esta zarza, así nuestro Señor Jesucristo estaba trabado, así no podía escapar de la voluntad de Dios, ni tampoco quería. Este carnero parecería que estaba aguardando, ¿no?, que alguien lo tomara, ¿no?, y lo sacrificara. Parecería una escena semejante a la de nuestro amado Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero la zarza estaba ahí. ¿Qué es la zarza? La voluntad de Dios. Vio que el Señor se le apareció en una zarza, ¿no? Siempre se apareció así, de esa manera. Y de la zarza, ¿no?, ardiente, en el caso de Moisés, Él le hizo saber su voluntad. Entonces, ¿la zarza qué representa? La zarza representa la voluntad de Dios. Y esa fue una experiencia literal para nuestro Señor Jesucristo. Él no podía escapar a la voluntad de Dios, porque Él estaba entregado, Él lo amaba demasiado. Entonces, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que ver nuestra fe, examinar nuestra fe. Si nosotros realmente, vio que nosotros muchas veces estamos como Cristo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, mi voluntad, sino tu voluntad. Y nosotros tenemos que examinar si realmente estamos atrapados en la voluntad de Dios, porque Dios tiene la buena voluntad,
la agradable voluntad y la perfecta voluntad. Eso se encuentra en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo, ya le digo, hermano, capítulo 12 dije, ¿no? En el versículo perdón, en Romano, estoy leyendo Corintio. Usted búsquelo también para que usted pueda darse cuenta que hablamos por la palabra. Y entonces, en el versículo 2, y no conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, una, la agradable voluntad de Dios, dos, y la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces los hermanos están en una de estas tres. Están en la buena voluntad, en la agradable voluntad o en la perfecta voluntad. Es una experiencia de vida. Abraham estaba en la perfecta voluntad de Dios y Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios. Ellos estaban atrapados en la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se hiciera, no sea mi voluntad, sino sea la tuya, le dijo el Señor al Padre. Estaba atrapado en esa voluntad. ¿Y por medio de qué el Cordero estaba atrapado? Dice que el Cordero estaba atrapado por los cuernos. ¿Vio? Cuerno de carnero, la Biblia habla de poder. Porque nosotros vemos que habían dos cuernos en Israel. Al principio, uno era de plata, y cuando se tocaba ese cuerno de plata, entonces eso convocaba la reunión. Eso representa la redención. ¿Vio? La plata representa la redención. ¿Por qué nos reunimos? Porque fuimos redimidos, porque fuimos salvados. Y después, para la guerra, por ejemplo, se tocaba otro cuerno que era el cuerno de carnero. Eso es para la batalla, para la guerra, que eso demostraba el poder. Y el carnero estaba enredado en la voluntad de Dios, por así decirlo, en la zarza, ¿no? Por medio del poder, por medio de su poder, ¿no? Por medio de su poder. Fíjense que él sometió su poder a la voluntad de Dios. Qué maravilloso esto, ¿no, hermano? ¿No? Su voluntad era la voluntad de Dios. Sometió su poder. Él no estaba ahí tratando de escaparse. No estaba ahí tratando de zafar. Él sabía su destino. Este carnero, ¿no? Tal vez el carnero, el animal, no sabía su destino, pero Jesús sabía su destino, que él tenía que pasar por ahí, que la voluntad de Dios era que diera su vida por nosotros, ¿no? Que se sacrificara, que derramara su sangre, que gustara la muerte por nosotros. Eso es algo que no lo puedo entender, hermano, le digo la verdad. No puedo entender tanto amor, no puedo entender tanta obediencia, no puedo entenderlo. Pero bueno, así fue, y eso nos conquista nuestros corazones. Eso conquista mi corazón para con el Señor, ¿no? Aunque no lo entiendo todo, pero eso me atrapó. Eso conquistó mi corazón, ¿no? Que Él podía haber zafado y no zafó. Porque creyó más importante la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que su voluntad. Porque dice, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Eso es algo precioso, hermano. Hasta que no tengamos una experiencia con ese sacrificio, hasta que no seamos iluminados en ese sacrificio, en esa entrega, entonces nosotros nunca nos vamos a poder entregar de tal manera.
Alabado sea el Señor. Bendito sea mi Señor, bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, que se dio por nosotros, que gustó la muerte por nosotros, que cargó nuestros pecados por nosotros, que ocupó nuestro lugar. Bendito sea su nombre. Y entonces dice que el carnero estaba atrapado en la zarza por sus cuernos y Abraham lo tomó. Acá Abraham representa al Padre. Abraham lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjese, amado del Señor. Acá hubo un sustituto que fue el cordero, el carnero, pero con Cristo no hubo un sustituto. Cristo tuvo que gustar la muerte por todos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ahí Isaac no sufrió la muerte. No, muchas veces me pongo a pensar en esa película que hizo Mel Gibson sobre el sacrificio de Cristo, no me acuerdo, los sufrimientos de Cristo, no me acuerdo. Y yo decía que ese actor no recibió un solo latigazo, aunque la televisión o el cine nos hace creer que recibió miles de latigazos y que su carne fue despedazada y arrancada de su cuerpo, pero esa es una película. ¿No? Ver al Señor, imaginarlo, verlo con nuestros ojos espirituales, ver a través de la luz del Evangelio, eso, hermano, eso nos conquista el corazón a nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú ocupaste nuestro lugar, especialmente mi lugar, mi lugar. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. ¿Me alcanzas un pañuelo más? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. No, será provisto, en el monte de Jehová será provisto. Qué maravilloso es poder ver a través de la figura, a través de la sombra, porque no lo podemos ver de otra forma, ¿no? Como nuestro amado Señor, agarrado de la voluntad de Dios, ¿qué lo llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Qué lo llevó a Cristo a dar su vida? Porque nadie le quitó la vida, Él la dio, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre estaba sosteniéndonos a nosotros su creación. Él no quería que nosotros nos perdiéramos en el infierno y en el lago de fuego, porque Él quiere vivir su vida con nosotros, Él quiere vivir su vida en nosotros, Él quiere reinar en nosotros y con nosotros, Él quiere establecer su reino, ¿no? Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, ma. Alabado sea el Señor. Disculpen, hermano. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y entonces, hermano, y dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único,
Bendiciéndote bendeciré y te multiplicando te multiplicaré. Tu simiente como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjese, alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros somos la simiente, Jesús es la simiente de Abraham. ¿No? Y nosotros somos hermanos de Jesús. ¿No? Y ahora nosotros estamos en el lugar donde Jesús está. Y la promesa también nos alcanza a nosotros. Dice, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Claro, el enemigo no es el vecino. El vecino, el patrón no es nuestro enemigo. El gobierno no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es la muerte, que ya fue vencida. Los demonios, los principados y las potestades. Y dice que, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Por eso Dios nos dio la autoridad a nosotros para hacer retroceder toda fuerza del maligno, para tener victoria sobre toda situación que nos venga a nosotros. Dios nos dio esa autoridad, ¿no? Y nosotros la tenemos que aprovechar, tenemos que usar esa autoridad. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia. Usted no es la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia. Usted dice, pero yo puedo hacer retroceder al maligno. Usted podrá hacer retroceder al maligno en el asunto personal, pero hay un poder satánico que tiene que ser reprendido por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo nosotros hacemos retroceder toda obra del diablo. Por eso tenemos que estar ligados al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo para que ese poder que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo también lo pueda manifestar yo. Pero si yo estoy fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia local, a eso es lo que me estoy refiriendo. Porque un hijo de Dios está en el cuerpo de Cristo por los méritos de Cristo. Pero en la iglesia local, uno está en el cuerpo de Cristo por la obediencia a la fe. ¿No? Uno está en el cuerpo de Cristo porque uno muere al yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uno muere, está en el cuerpo de Cristo por la obediencia a la fe, por la obediencia a Dios. Cuando nosotros estamos fuera del cuerpo de Cristo, entonces no se puede manifestar ese poder que Dios le dio a la iglesia. Porque al no estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, me hago independiente, salgo del gobierno de Dios y me hago independiente. No reconozco a Dios. Yo cuando yo me voy de la iglesia no estoy reconociendo a Dios. Estoy diciendo que yo por mí mismo puedo hacerlo. ¿No? Porque ¿dónde nos metió Dios a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo. ¿No? Eso por los méritos de Cristo. Pero ahora, ¿cómo yo soy bautizado en el cuerpo de Cristo? Por la fe. Por la fe fui bautizado en el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y Dios me puso en una iglesia local donde predican la gracia, donde predica el evangelio de la gracia. Entonces yo tengo que permanecer ahí. ¿Para qué me voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si ahí se está predicando la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, le dice el Señor, antes Dios no le había jurado, ahora le jura a Abraham que su simiente poseerá la puerta de sus enemigos y que la simiente iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Vio? Y tornóse Abraham, se volvió a sus mozos, y levantándose se fueron junto a Berseba,
y habitó Abraham en Berseba. ¿Vio? Y aconteció que después de estas cosas fue dada nueva a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha parido hijos a Nachor, tu hermano. Y acá vemos que la familia de la fe produce, no deja de producir. Pero la familia de la fe sigue teniendo frutos, y más ahora cuando nació Isaac. Ahí el hermano de él también tuvo un hijo. Ha parido hijos a Nachor, tu hermano, a Uz, su primogénito, a Buz, su hermano, a Camul, padre de Harán, y a Cheset, y a Aso, y a Pildas, y a Hidak, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. ¿Sabe quién es Rebeca, no? Rebeca llegó a ser la esposa del hijo de Abraham, que era Isaac, ¿no? Es decir, que era su hermana. Su hermana no, era la hija de su tío. Vendría a ser, ¿qué más? La prima. Prima lejana o cercana, no sé, pero era la prima. Y estos 8 parió Milca, 8, el número de la nueva creación, ¿no? A Nachor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba y a Gaban y a Taas y a Maacha, ¿no? Y ahí termina el capítulo 22. Gracias le damos al Señor por haber terminado este capítulo. Gloria al nombre del Señor. Agradezco al Señor por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, hermano, ¿no? Cómo podemos ver a través de las figuras, cómo podemos ver a Cristo, cómo podemos ver a la fe, cómo podemos ver al Padre, cómo podemos ver la gracia, cómo podemos ver también a los adversarios, ¿no? Los identificamos por medio de los tipos y las sombras. Y esto es grande, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Señor Jesucristo, porque Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por lo que padeció, dice. Por la obediencia al Padre, Él sufrió, ¿no? Y ahora a nosotros nos toca sufrir. El Evangelio es una vida de sufrimiento, ¿no? De padecimiento hasta la cruz. Una vez que pasamos la cruz, ¿no? Ya no es lo mismo ya. ¿No? Ya el sufrimiento, las luchas y las pruebas producen gozo en nosotros, producen alegría, producen esperanza, producen avivamientos, ¿no? Hasta la cruz es una vida dolorosa. Pero después que pasamos del otro lado ya es más fácil. ¿Vio? Todo lo que impedía para que nosotros pudiéramos alcanzar la victoria quedó en la cruz. Y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Les abrazo en el amor del Señor, hermano. Hoy a las 20 horas tenemos nuestro culto virtual con los hermanos de la congregación. Si usted quiere participar, quiere estar presente, avíseme, mándeme un mensaje y vamos a ayudarle para que usted también esté presente. Que esta palabra le sea de mucha bendición a su vida, como lo fue para mí. Háganos saber qué está produciendo esta palabra en su vida. Esta palabra, ¿sabe lo que tiene que producir en su vida? Tiene que producir milagros, prodigios y maravillas, ¿no? Por ejemplo, si usted abraza esta palabra, usted cree esta palabra, y esta está enferma, por ejemplo,
esta palabra la tiene que sanar. Si usted está empobrecida, esta palabra la enriquece, tanto materialmente como espiritualmente. Las bendiciones de Dios tienen que abundar en su vida. Esa es la señal, ¿no? Esta palabra produce prodigios, milagros y maravillas. Esta palabra, el prodigio, ¿sabe cuál es? Que usted está experimentando una transformación, tanto en su pensamiento como en su sentimiento, como en la dirección que le ha dado a su vida. Ahora no es que vive usted, sino ahora es Cristo en usted. Todas esas cosas nos gustaría que usted nos compartiera, que usted nos haga saber su experiencia, desde que usted ha escuchado este evangelio. Hay muchos hermanos que escuchan esta palabra, pero no tenemos noticias de lo que el evangelio está haciendo en su vida. Y queremos escuchar su testimonio, hermano. Queremos que usted que usted nos haga saber su testimonio de cómo está operando esta palabra en su vida. El Señor le bendiga ricamente y nos estaremos escuchando el día viernes a las 9 de la mañana. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por el Cristo resucitado, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, que no sea mi voluntad, Señor, sino tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a llegar hasta el final en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, amado.